Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio de LED y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Hoy continuamos con el ciclo que hemos llamado Prácticas Culturales en Resistencia y el tema de hoy es además un tema que nos interesa mucho desde siempre. Le hemos llamado "Y si aprendiéramos a sanar en la escuela", y tenemos la suerte de poder contar con Alberto Manqueriapa. Él es sanador, maestro, machiguenga, huachipaire, que acaba de ser, recientemente en el 2022, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cusco, recibió la condecoración de Personalidad Meritoria de la Cultura del Perú. Sin duda una condecoración merecida, y lo tenemos aquí presencialmente en esta versión presencial que, es la segunda versión. Alberto, bienvenido a Mincaricui. Gracias a este programa. Primeramente, mi nombre es Alberto Manqueriapa Vitente. Vengo de una comunidad amazónica que queda en el Perú, que queda en el distrito de Cosnipata, provincia de Pocartambo, región Cusco. Si algo quisiéramos para la educación de nuestros hijos en el país, quisiéramos compartir nosotros como pueblos indígenas y también como personas sanadores en el Perú. Uh-huh. Alberto, en torno a este tema que tú manejas tanto, a esta sanación, ese saber tradicional de la sanación, ¿qué tendrían que aprender los niños y adolescentes en la escuela? En nuestros ancestros, nuestros jóvenes y niños, es de vocación, digamos, tener unos personajes importantes como maestros para que enseñe los valores ancestrales como las cosmovisiones. La cosmovisión es lo más importante ancestralmente en nuestra cultura, como en el universo, la Pachamama, la energía del agua, la energía del bosque y nosotros. ¿Y por qué? Voy a hablar como seguramente hablaría cualquier persona que no está muy cercana a la educación y a esos saberes, ¿no? ¿Por qué sería importante que aprendieran de estas cosas? Porque en la escuela tradicional, la escuela convencional, aprendemos matemática, ¿no? Aprendemos comunicación, aprendemos ciencias naturales, todo desde una mirada académica que nos va a servir en la ciudad, que nos va a servir para postular a la universidad, para ser profesionales, ¿no? ¿Por qué los niños y los adolescentes tendrían que aprender esto que dices? ¿Por qué tendrían que saber de la cosmovisión? ¿Por qué? Porque lo más importante es para los niños y adolescentes es que nosotros, como seres humanos, vivimos de la naturaleza, donde nos comparte. Por ejemplo, ¿quién viviría? Un niño debe saber cómo es el sol, cómo es la luna, cómo es la estrella, de cómo le puede servir cuando él sea adolescente o él cuando sea persona adulta. Igual, el niño debe entender qué cosa es Pachamama, por qué es la tierra, por qué la tierra representa los cerros, por qué por gusto no están los cerros, por gusto no están las piedras gigantes, no están por gusto lugares sagrados, ¿no? O tierra fértil, nuestros abuelos, donde plantaban, sembraban nuestros productos. Igual la energía del agua, los niños deben aprender por qué el agua es importante. Desde el niño, lavar las manos, bañarse, purificarse, limpiarse, ¿no? Es una disciplina de educación de la limpieza, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas energías teníamos que aprender, porque la energía del bosque, ¿qué
¿Qué contiene el oxígeno? ¿Para quiénes sirve el oxígeno? El viento, el fuego, la medicina y la comida, ¿no? Todo eso hace un don de que aprender desde la barriga. Por ejemplo, a mí, cuando mi mamá me tuvo, cuando yo nací, cuando uso de la razón, yo sabía qué cosa era el sol, qué cosa era la Pachamama, qué cosa es el agua, qué cosa es la naturaleza. Entonces, desde ese tener un principio de utilizar esas energías importantes, como usted dice, de la disciplina de la matemática, la literatura o álgebra, porque tienes que dividir los aguas cuando uno aprende ciertos conocimientos. Por ejemplo, los nativos o las personas no han sido estudiados, eran iletrados, pero conocían muy bien, perfectamente, cómo aislar de las cosas inconvenientes de la naturaleza. Por ejemplo, del sol, o de los rayos, del viento, del terremoto, de los huaicos. El niño debía saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la naturaleza brinda esas energías, y esas energías eran importantes saber de los sabios, de los maestros, verdaderamente conocer la disciplina de nuestros ancestros, cómo manejaban sin ser estudios, sin estar en la universidad, en el colegio, pero sabían qué significaba educación, cuál era importante en la vida, en la selva o en las comunidades amazónicas y andinas y en otros lugares. Alberto, para tenerlo más claro, para ti, ¿qué es un cerro? Yo recuerdo mucho a un presidente que no recuerdo exactamente cuál era el proyecto de desarrollo que estaban planteando, pero él se burlaba un poco, se quejaba también ante las cámaras de televisión, quejándose porque la gente, ¿no? Estas personas no entienden, ¿no? Y no quieren que se abra, por decir, la carretera, porque dicen que en el cerro hay tal y tal y tal, y que sus ancestros y bla, bla, bla. Se burlaba, lo decía en un tono así muy despectivo, ¿no? ¿Por qué es importante un cerro para ti? Ya, para mí, como cultura, el cerro es importante porque nosotros en nuestra cultura conocemos dos cerros importantes: el cerro mayor y el cerro menor. El cerro mayor es importante para toda la vibra en el planeta, ¿ya? Que cuida a todos seres vivos, desde todo a rincón. Pero el segundo cerro menor cuida a la humanidad, las disciplinas que tenemos nosotros, las cosas que hacemos mal en el mundo, las talaciones, la contaminación, todas las cosas que lo utilizamos incoherentemente o algo malo que no es bueno. Entonces, si nosotros faltamos al respeto a esos cerros, estamos cubriendo algo malo contra nuestras conexiones. Si alguna cosa, desgracia, pasa, dice: ¡ay, Dios mío! Estás haciendo, ya sabiendo lo has hecho. Si no sabieras, no harías. Sabiendo lo has hecho, y el hombre se arrepiente. Entonces, para nosotros, el cerro es importante para el mundo y para todos seres vivos. Alberto, yo me considero afortunada de haber caminado por el monte con estudiantes del Colegio Puglia Sunchis, ¿no? Y contigo de maestro, de guía. En ese camino, que me recuerdo nos llegaba de Huacaria a Bocamalia, es que no terminabas de hablar y de contarnos cosas sobre todo lo que contenía ese camino, esa montaña, ese cerro, ¿no? Plantas, nos diste de beber agua al regreso, porque ya todos nos habíamos tomado las botellas, ¿no? ¿No? Ahí aprendí lo que era una paca, ¿no?
o sea, además de esta connotación tan importante, espiritual del cerro, de la montaña, también está esto que es una fuente, es una farmacia, ¿no? Alguna vez te lo escuché decir a ti. Sí. Ajá. Bien, para nosotros y para todos seres en el planeta, siempre hemos dicho nosotros, o algunas culturas, que en el bosque ahí está toda la farmacia. Bien hemos dicho, donde no existía hospital, donde no hay médico, donde no hay obstetriz, ni odontólogo, ni partera, ni por todo eso. Pero los pueblos amazónicos han mantenido sus conocimientos sagrados. Por eso decíamos, desde el oxígeno, desde el viento, el fuego, la medicina y la comida. Dentro de la medicina, ahí están las plantas medicinales. Número 1 es la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Y algunas plantas, las plantas alucinógenas, ¿no? Como plantas exotéricas, ¿no? Y dentro de eso, las comidas. Ahí está monte chirimoya, la agua de paca, que es bueno para el corazón, y también la depresión, y también para la ansiedad. Muchísimas cosas que, tanto el cerro, los bosques, la energía, contiene muchísimas enseñanzas que aprender, que saber a diario. Entonces nuestros abuelos, nuestros maestros, no dejaban de aprender, sino diario tenían que entender cambios, qué va a pasar, qué va a suceder. Entonces, durante todo caminata, para nosotros era enseñar para que el niño, el joven, adolescente, sepa qué importante es vivir en el bosque. Alberto, bueno, estamos con un concierto de martillos y taladros que nos acompañan, están calentando, parece, están ensayando. Bueno, a ver, estamos hablando de contenidos, de conocimientos muy importantes. ¿Quién los va a transmitir? ¿Cómo estos niños y estos adolescentes van a fortalecer todos estos conocimientos en la escuela? A través de los maestros o profesores. Nosotros, como personajes conocedores de conocimientos, se podría hacer diferentes talleres, ¿bien? Talleres con los maestros, porque hay muchos maestros también de diferentes conocimientos. Entonces, tratar de mejorar cómo utilizar técnicas para entrar al mundo del joven y del niño, a su conciencia, que el niño le dé esas ganas de aprender y vivir en ese momento, sus conocimientos de sus ancestros, porque hay varias culturas. Dentro de varias culturas, machiguengo, huachiperi, quechua hablantes o gente extranjera, tienen que llegar a enlazarse, a unirse a estos conocimientos a través de los docentes. Tú vives en Santa Rosa de Huacaria, es una comunidad que está dentro del Cusco, en la zona de Pilcopata, ¿verdad? La escuela está dentro de la comunidad. Sí. ¿Han logrado como comunidad esto que estás diciendo, hacer talleres, por ejemplo? Hemos podido hacer. Lo que pasa es que los profesores de la UGEL no lo están tomando mucho valor que la quechua. Entonces, en quechua también hay, ¿qué es cosmovisión en quechua? Que en nuestra cultura, sino que no se está relacionándose esas capacitaciones. Entonos, machengue es otro, huachiperi es otro, quechua hablante es otro, ¿no? Entonces todavía no hemos llegado a esa conjugación de que cómo debemos enlazarnos juntos para poder enseñar a nuestros hijos que se haga en libros, en maquetas o en diferentes
que se llama cuadernos escritos, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, no se está tomando muy en serio la educación bilingüe intercultural en las mujeres o en las universidades o en las instituciones. Eso es uno de los problemas, que no se está tomando en serio las cosas. ¿Y qué hacemos? Frente a eso, ¿Qué hacemos? Frente a eso tenemos que trabajar mucho nosotros como conocedores de esta materia. Tenemos que trabajar más fuerza para entender y para profundizar, que nuestros maestros convenzan a las instancias de la educación en el país. En la ESP Puglia Sunchis, a la que pertenece este programa de formación Minkaricuy, se forman docentes interculturales bilingües en quechua, ¿no? ¿Cuán cercano, cuán posible ves esta realidad del maestro, de la maestra intercultural bilingüe en la lengua machiguenga huachipaire en tu zona? En la lengua machiguenga, porque todavía se puede escribir, se puede entender, ¿no? El único diferencia en la cultura huachipaire es que un poquito es muy dificultoso como los chinos, ¿no? Un poco dificultoso en la lengua huachipaire. Entonces, lo que estamos empezando ahora es más que todo hablar de la cosmovisión en la cultura machiguenga, por ejemplo, ¿no? Los conocimientos de las plantas, los primeros, conocer qué contiene en la cultura machiguenga qué significaría palabra disciplina o tener valor de aprender de las plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese niño va entendiendo que yo voy a hacer esto, porque cada cosa tiene su porqué, su fin de aprender. Entonces, nosotros como personas de este conocimientos, mayor parte trabajaríamos con los docentes y con, más que todo, en las UGELs, ¿no? Que se transmita ese lenguaje, ¿no? Hemos conversado contigo en un programa anterior, que de hecho los invitamos siempre a poder ver los programas que colgamos en el canal de YouTube de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis. En ese programa, Alberto, tú fuiste bien crítico de la escuela, ¿no? O sea, de cómo los maestros no incluyen el saber, ¿no? Que los niños están ocupados todo el día en la escuela y cuando llega la tarde y tú quieres enseñarle a tus hijos, en aquel entonces, la respuesta es: no tengo tiempo, tengo que hacer tarea, ¿no? Hemos llamado a esta entrevista y si aprendiéramos a sanar en la escuela, ¿cómo sería un día ideal, un día perfecto para ti en una escuela? Si tú pudieras decidir cómo se enseña, qué se enseña, ¿cómo sería un día en la escuela? Ya. Como ejemplo, lo hicimos en la escuela huacaria, cuando trabajaban otros profesores. Mi hija, que ahora es la quinta hija, estaba en la escuela y a uno de sus primas le ha picado serpiente, ¿ya? Serpiente le picó y mi hija le dice a su prima: no llores, mi papá sabe dar ¿qué se llama? Macerado de etininga a los que pican avispa, araña. Yo la había llevado y le había dado de tomar. No se toma, sino se pone a la herida o a la parte afectada. Se tomó la niña. Le calmó, sí, el dolor. Y le llevaron al centro de salud. No tenía nada ya el niño. Entonces, sabiéndote de eso, lo que me estás diciendo, es cierto. Hay niños más atentos a esto. Hoy en día,
yo he visto, en mi propia comunidad no hay esos personajes atentos, pero ahora, hace poco, yo he hecho una pequeña charla sobre la cosmovisión del universo. Las más niñas están entusiasmadas de aprender. Entonces, solamente yo lo que le diría, no mucho darle una tarea de decirle, tienes que resolver matemática, literatura, tal cosa, también que nos dé un espacio de reunirnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hijos de la comunidad, para dialogar, para conversar, para sentarnos, y el niño lo que le puede contar, cómo le ha contado su mamá, su tío, su abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que así podríamos salir de esa duda o de que, por ejemplo, siempre decía, mi papá me enseñó cómo hacer una casa encima de árbol para matar un pajarito. Mi papá me ha enseñado a plantar un maní o una planta de yuca. Entonces estábamos perdiendo, estábamos distanciando. Entonces solamente abócate, fútbol, vóley, tú esto. Entonces ya no conocían las chacras, ya no conocen las plantas, ya no conocen qué cosa es etininga, qué cosa es ir a comer un fruto del bosque. Se había perdido un tiempo por la religión, por diferentes religiones, no solamente la católica. No critico eso, pero de todas maneras pongo ejemplo. No comas este guayo, te va a castigar el Dios. No cantes este canto, te va a castigar el Dios. Entonces, ¿dónde voy a vivir yo entonces? ¿En qué parte del mundo donde el Dios nunca me castigue? Esas cositas yo quisiera se implante de que la religión ancestral andina y amazónica o en otras partes del lugar para liberar a nuestros niños, que no es malo aprender de las medicinas y de los conocimientos ancestrales. Alberto, ha sido como siempre un honor entrevistarte, compartir este espacio, además ahora verte así en persona, poder darte un abrazo. Gracias. Muchas gracias por haber compartido tu tiempo, sabemos lo ocupado que estás, sabemos que estás viniendo a Cusco también a hacer tratamientos, sí. Sabemos que estás heredando muchos de tus saberes a tu sobrina, Cintia Manqueriapa también. Gracias por habernos dado este tiempo, en verdad, sabemos lo valioso que es. Gracias, Milagros, gracias a los demás, porque el mundo de la naturaleza, siempre yo hablo, la naturaleza siempre me dice diario cómo debo enseñar, cómo debo compartir, cómo debo vivir con todas las personas que quieren aprender. Aprender no es malo. Mis tíos me decían, el cabello de tu frente nomás has aprendido, pero de atrás no has aprendido nada. Entonces nos decía, nos falta. Por eso algunos científicos dicen, no ocupa lugar de tus pensamientos, que sigue todavía aprendiendo. Entonces, hasta el día que yo voy a existir en esta tierra, voy a seguir aprendiendo y voy a seguir sabiendo. Y como ya conozco todo el mundo, cómo es el uso y manejo de nuestras cosmovisiones, me estoy llenando también de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Y bien, llegamos al final de este Mincaricui, recordándoles que todos nuestros programas son luego convertidos en un resumen radial de 10 minutos que emitimos a través de 2 emisoras regionales de gran alcance. Una es Radio Quillabamba y la otra es Radio Inti Raymi, pensando siempre en aquellas personas que no tienen mucho acceso al internet o que no tienen mucho tiempo de ver la entrevista completa. También pueden encontrar nuestros programas siempre colgados en nuestro canal de YouTube, que está a nombre de EESP Pugliasunchis, o en nuestra página de Facebook, que es seguramente por donde ustedes han ingresado a esta entrevista. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a cerrar este ciclo que hemos llamado
prácticas culturales en resistencia, y lo vamos a cerrar con una invitada muy especial. Ella es Valeria Villafuerte, es antropóloga y danzante, y va a tocar el tema que hemos llamado ¿por qué mantenemos vivas nuestras fiestas? Así que va a ser un lindo encuentro, están todos invitados como siempre. Gracias por habernos acompañado hoy y hasta el próximo viernes a las 5 de la tarde. Chao.